Bueno, pues aquí estamos en el último tema, acotación. Es decir, todo lo que hemos visto, que era las vistas, los cortes, y ahora lo que vamos a poner, diciéndolo de una manera así sencilla, es ponerle medidas a las piezas, lo cual quiere decir que ya tendríamos un plano, en principio, de un objeto para poderlo fabricar en la industria. Esto es normalización, por lo tanto existen muchísimas normas. Nosotros vamos a ir a las sencillas, que os dejo abajo colgado los apuntes de normalización, los justitos, para poder, bueno, pues empezar y saber lo básico, lo sencillo y no cometer demasiados errores, que es de lo que se trata. Y siempre en pro de la claridad. Bueno, pues vamos a empezar con esta pieza de la EBAU. Esta pieza de la EBAU, primero vamos a ver aquí unas cuestiones previas. ¿Qué cuestiones previas tenemos que ver? Pues la primera de las cuestiones previas que tenemos que ver es replantear las vistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que como no hayas puesto bien estos espacios, es decir, que este espacio y este sea igual y este sea igual, aquí no es igual porque falta el margen de la lámina, pues luego no te caben las cotas, con lo cual, zasca. Entonces eso es lo primero que tienes que hacer, replantear las vistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te caben las cotas y la liaste, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos replanteadas las vistas, pues nos vamos a fijar en más cosas. ¿Cómo empezamos a acotar? Pues mira, vamos a empezar a acotar de la siguiente manera. De lo grande a lo pequeño. ¿Qué quiere decir? Que las primeras cotas que vamos a poner son las más grandes. Entonces yo, si tengo esta pieza, me la pueden dar acotada, sin acotar, es decir, las cotas siempre corresponden a las medidas reales, es decir, cómo va a ser fabricada la pieza con su medida real. Entonces, aquí no aparece acotada. Entonces, yo si me fuera al taller, lo primero que tendría que hacer para fabricar esta pieza sería coger un bloque de un alto, de un ancho y de un fondo. Tendríamos este ancho, tendríamos este otro ancho y tendríamos este alto, ¿vale? Si llevas aquí esto, tendríamos aquí este alto, perdón. Entonces, tendríamos este y tendríamos también este, ¿vale? Y entonces eso lo coloco en las vistas. Siempre en la vista que mejor represente la pieza. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. El ancho de la pieza. Pues el ancho de la pieza lo voy a poner aquí, por ejemplo, ¿vale? Lo voy a poner aquí, la voy a separar un poco, aunque esto te pasa muchas veces que haces una cota y luego tienes que borrarla. Yo, como ya la tengo previamente estudiada, dibujamos esta cota. La primera que dibujamos la dibujamos a 8 milímetros y dejamos 2 y ponemos aquí. Esto sería el ancho de la pieza. Bueno, voy a poner unos números que son 10, siempre normalizados, O sea, aquí en el centro de la flecha, de la línea de cota, perdón. Bien, el otro ancho que tengo es este, pues lo voy a colocar aquí en la planta, ¿vale? Hago unas flechas estilizadas, tochonas, y el alto, pues lo voy a colocar aquí en el alzado. De manera que yo ya tengo, digamos que, vamos a borrar aquí, tengo el bloque, este. ¿Vale? Tengo la caja, digamos, que contendría esta forma. Bueno, entonces, ahora nos vamos a ir, ¿veis? Alto, ancho y profundidad, esas tres. Ahora nos vamos a ir a un elemento más pequeño. Entonces, aquí a esta pieza, digamos que está conformada por dos elementos, este y este, ¿vale? Este soporte sobre el que se alza esa pieza. Bueno, vamos a empezar por el soporte de abajo. Para el soporte de abajo, ¿qué medidas necesitamos para hacerlo? Bueno, pues las medidas que necesitamos para hacerlo son el ancho total, ya lo tenemos. Necesitamos cuánto tenemos que abrir aquí este hueco. Bueno, pues lo voy a abrir aquí en paralelo, ¿vale? Lo acoto por simetría. Ahí lo tienes, lo acotamos por simetría. Y le pongo ahí 10. Ya sabéis que le voy a poner todo 10 para no liarme. Vale, entonces aquí he de respetar que la primera línea de cota ha de estar a 8 milímetros y la segunda a 5 milímetros y lo que sobrepase la línea auxiliar de cota 2 milímetros.
Bueno, continuando. Lo siguiente que necesitamos saber es cuánto mide esto de alto. Y lo voy a poner aquí en el alzado. Vamos a poner aquí 10 y aquí que no habíamos puesto, pues 10. Este número no me gusta. Vamos a poner aquí 10, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y esto tal. Y también 8 y 5. Esto es un croquis, va a mano alzada, o sea que tal, ¿vale? No me lo toméis en cuenta. Con lo cual el elemento de abajo ya lo podríamos fabricar, sabemos lo que mide de ancho, sabemos lo que mide del otro ancho, sabemos lo que mide de alto y sabemos cuánto tenemos que ahuecar esto. Nos queda esta altura. Entonces esta altura aquí me queda muy pequeño, entonces lo que es el sentido común, saco la línea de referencia hacia afuera, mido los 8 milímetros y como no me cabe, pues las flechas por fuera. Y aquí pondría el número 10. ¿Vale? Por lo tanto, el elemento de abajo ya lo tengo. Vamos al de arriba. El de arriba también necesitamos saber cuánto mide de ancho, cuánto mide de este otro ancho y cuánto nos va a medir de altura. Bueno, pues vamos a por ello. Voy a colocar, por ejemplo, este ancho aquí, que sería este. Voy a colocar este otro aquí, que sería este, ¿vale? Yo para no borrar ya lo tenía hecho desde el principio, estudiado. Vamos a poner los números 10. Eso está mal ahí. 10 aquí y 10 aquí. Con lo cual ya tengo, digamos, lo que mide de un ancho y de otro ancho. El alto total, que este alto no necesitamos ponerlo, porque si tenemos la altura total y le restamos lo de abajo ya tenemos el alto total, por lo tanto ya pues nos sobra esa medida. Bueno, de manera que el bloque este de aquí arriba ya lo tengo acotado en parte. Ahora tiene sus particularidades. Como seguimos yendo de lo grande a lo pequeño, bueno, vamos a ir a este cilindro que tiene aquí. A ver cómo acotamos este cilindro. Entonces, para acotar ese cilindro, siempre que no sean superiores a 180 grados, hay que poner el símbolo diámetro. Vamos a poner 10, con lo cual ya sabemos que eso es media circunferencia, como se ve ahí, que tenemos los ejes de simetría, y diámetro 10, con lo cual ya metería aquí la fresadora y zasca y me cepillaría, quitaría este medio cilindro de aquí. Bueno, tiene más cosas. Tiene esto, quiere decir que aquí en el medio, voy a alargarlo un poco para abajo, aquí en el medio, pues también van a quitar ese prisma, van a quitar un prisma así. Para ese prisma necesito saber cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto y cuánto mide de profundidad. Entonces, el ancho del prisma, si esta cota la quito para afuera, monto la de Dios. Entonces, lo mejor es ponerla aquí dentro, ¿vale? Los números de cota siempre irían dentro, o sea, en el medio, pero aquí como está el eje de simetría lo pongo al lado, 10, ¿vale? 10. Ahí está. Y el alto de esto, pues aquí, bueno, casi mejor hacia afuera que queda. Siempre hay que buscar la claridad o la legibilidad. 10. Bueno, me quedan más cosas. Me queda la profundidad de este chisme, que lo veo aquí en el perfil, ¿veis? Aquí le habíamos practicado un corte total, que se ve en el perfil. Me queda la profundidad, pero antes de acotar aquí la profundidad de ese hueco, voy a acotar estos chiringuitos que tenemos aquí. Y para acotar esos chiringuitos que tenemos ahí, pues como somos 4 iguales, lo que vamos a hacer es saber a qué altura están, y cuánto tengo que rebajar aquí. Entonces, si me voy aquí al perfil, ¿veis? Acoto aquí a qué altura están. Y por último esta flecha, como no me cabe aquí, la voy a poner aquí.
¿Y cuánto miden de alto? Vale. De manera que ahí ya tendríamos esa cuestión previa. ¿Vale? ¿Por qué no necesitamos esta medida? No necesitamos esta medida porque ahora si acotamos esta medida, que son 10, pues ya tenemos, digamos, a qué distancia está esto. ¿Lo veis? ¿A qué distancia está eso? De aquí a aquí. Estamos acotando a qué distancia está esto, por lo tanto ya tenemos esa medida. Porque recordamos que esta la tenemos también, Bueno, el último repaso que hay que hacer es si con estas cotas yo podría fabricar la pieza. Entonces vamos a ver si yo podría fabricar la pieza. ¿Cuánto tiempo llevamos? 11 minutos, bueno, no está mal. ¿Podría dibujar la pieza? Pues a ver, tengo la base, el alto también la tengo. Como es simétrica, que los ejes de simetría, también podría situar esto. También podría situar el rectángulo. También podría situar esto porque los tengo aquí. Esta medida de 10, digamos que sería esta. También la tengo ahí, con lo cual quedaría acotada la pieza. ¿Qué tengo que hacer si tengo tiempo? Pues mejorar estas flechicas, poner los números si están un poco ilegibles, pues más legibles, es decir, todas esas cosas. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenemos, muchachos. Vamos a por ello. ¡Ale! Que ya viene el calor. Un saludo. Bueno, y ahora vamos a repasar cómo se acota un semicorte, que este tiene algo muy particular y les gusta mucho, cae mucho. Bien, imaginemos esta pieza que es cilíndrica, es decir, sería una pieza cilíndrica, así por fuera, te lo dirán en el enunciado y por lo tanto te dirán que tiene de diámetro tanto. Bueno, y al cual le has aplicado un semicorte para poder ver lo que hay en el interior, que queda marcado aquí por la parte de la derecha, mientras que en el exterior se dibuja la pieza tal cual, sin ninguna línea discontinua. ¿Vale? Por cierto, antes no dije que las líneas discontinuas nunca se acotan, ni se os ocurra. Hay que leer los apuntes y mirar, porque todo lo que está en los apuntes luego no aparecen en las piezas, hay que hacer las prácticas para ir poniendo en conocimiento lo que estudias antes. Bien. Al igual que en las anteriores, pues bien, lo primero que tienes que hacer aquí es, digamos que determinar las 3 medidas básicas de la pieza, que es el ancho, que en este caso el ancho y el otro ancho son iguales porque es un cilindro, y al ser un cilindro, una circunferencia, vamos a utilizar el símbolo diámetro, con lo cual también nos ahorraríamos de dibujar la planta. Bueno, aquí yo las cotas las tengo en paralelo y necesitaríamos el alto también, ¿vale? Entre otras cosas. Entonces, en un semicorte, las cotas exteriores deben de ir a un lado de la pieza y las cotas interiores a otro lado de la pieza. Nunca se deben de mezclar. Entonces, de este lado acotaríamos lo que sería el alto de la pieza y de este lado iríamos acotando todos los altos de esta pieza que hay por dentro. Si es verdad que aquí tenemos un rayado y la línea de cota tendría que pasar por el medio del rayado, no pasa nada, ahí pondríamos su cifra de cota, su medida, aquí la siguiente, ¿vale? Aquí la siguiente, tal y como lo veis ahí. De manera que tendría, digamos, que las alturas parciales de ese hueco cilíndrico que va por dentro. Entonces aquí voy a colocar la siguiente cota, que sería el ancho total de la pieza, que sería un diámetro, y la desplazo hacia abajo. Tendré que calcular la medida porque primero lo que vamos a hacer es acotar estos diámetros
particulares. Y se acotan de la siguiente manera. El eje de simetría acaba aquí, entonces aquí iríamos acotando este diámetro, pongamos que fuera 15, y esta línea de cota sobrepasa un poco la mitad de la pieza, lo que es el eje de simetría. Aquí pondríamos la siguiente, un poquito más larga, y aquí hemos puesto este diámetro a la derecha del eje y este lo pondríamos a la izquierda del eje. Y si hubiese más, así sucesivamente, iríamos alternando izquierda y derecha y todo esto. Y aquí pondríamos la medida total. Nos quedaría este diámetro de aquí, de manera que a partir de este eje de simetría que sobresalga, porque claro, aquí no hay ninguna línea para poder dibujar la flecha de cota. Y pondríamos aquí el número 10, ¿vale? Entonces hay que recordar que las exteriores de un lado, las interiores de otro lado, y luego esta manera de ir alternando las cotas respecto al eje de simetría y ir alargando. Y eso es todo. Bueno, tengo aquí un apunte más, y aquí tengo otro, pero ya lo diré. Los agujeros ciegos. Esto es un agujero ciego, es decir, cuando yo meto un taladro en una plancha de madera, pues la broca suele tener aquí una forma de cono. Entonces, solo se acota lo que es la profundidad de este cilindro que hace la broca. Esto es el acabado de la broca, por lo tanto no se acota. Se acotaría esta profundidad, que tendría 6, aquí habría que interrumpir el rayado, y aquí tendríamos que acotar pues el diámetro de la broca, el que fuera. Solo nos quedan roscas, lo dejamos para otra ocasión. Venga, hasta ahí.